¿Por qué debemos tener cuidado con el uso del paracetamol en la enfermedad COVID-19? Uno de los puntos muy importantes y sobre todo que en varios protocolos internacionales de manejo de la enfermedad COVID-19 está el uso del paracetamol y sobre todo algunos AINES. ¿Por qué debemos tener cuidado en el uso indiscriminado de este fármaco? En este video vamos a compartir una información importante y sobre todo brindar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a hablar por qué no debemos utilizar de manera indiscriminada el paracetamol y qué cuidados debemos tener en cuenta con esta medicina. Es muy importante tomar en cuenta cuál es la evolución del paciente con COVID-19 y sobre todo frente a la variante Omicron, qué consideraciones debemos tener en cuenta. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, uno de los puntos muy importantes que lamentablemente en varios protocolos internacionales para el manejo de COVID-19 está el uso del paracetamol y el uso de AINES, los cuales tienen la función de ser antipiréticos, es decir, bajar la fiebre. Un dato muy importante en donde nosotros debemos controlar la fiebre, porque la fiebre no controlada puede causar daño. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que una cosa diferente es controlar la fiebre y otra cosa es tratar la fiebre. Y debemos nosotros entender que la fiebre significa un signo de alarma que nos va a permitir identificar sobre todo en qué etapa se encuentra el paciente y lo más importante, si está o no respondiendo a un tratamiento y cuál va a ser la evolución del paciente. Ante ello, uno de los fármacos más utilizados es el paracetamol. Un fármaco que, si bien es cierto, cumple 2 de 3 de criterios que tienen los AINES, que son fármacos conocidos como los antiinflamatorios no esteroideos, el paracetamol carecería de la función antiinflamatoria. Los AINES son un grupo de fármacos que tienen 3 funciones principales: antipiréticos, es decir, bajan la fiebre; analgésicos, calman el dolor; y sobre todo antiinflamatorios, bajan la inflamación. Los AINES tendrían estas 3 propiedades. El paracetamol, si bien es cierto, tradicionalmente puede ser incluido como un AINE, lamentablemente no tiene el factor o el mecanismo de antiinflamación o antiinflamatorio. El paracetamol es un fármaco que se utiliza para controlar la fiebre. Tiene un rol antipirético muy importante y es una de las medicinas más utilizadas en el manejo de COVID-19. Sin embargo, el uso indiscriminado de este fármaco podría conllevar a problemas más que ayudar al paciente. Si bien es cierto, la fiebre es una situación que se presenta en la enfermedad COVID-19, lo más importante que debemos tomar en cuenta es de que no solo debemos pensar en controlar la fiebre, debemos pensar en tratar la causa de la fiebre. Y eso es un problema que lamentablemente en muchos protocolos internacionales no se está considerando. La fiebre, si bien es cierto, es la respuesta a lo que significa la invasión o la presencia de la respuesta inmune frente al virus. Pero la fiebre tiene un significado en cada etapa de la enfermedad. COVID-19 es una enfermedad infecciosa que tiene 3 etapas bastante identificadas. Un periodo de incubación donde puede haber fiebre, que significaría la activación de la respuesta inmune innata. Un cuadro clínico donde también se puede presentar fiebre, que sería ya el romper el equilibrio y pasar el umbral de replicación viral, en donde la carga viral empieza a causar daño y sobre todo empieza a manifestarse de esta manera el cuadro clínico, que puede complicarse con infecciones sobregradas. Y finalmente un periodo post-COVID, que significa un estado en donde el paciente persiste con síntomas, secuelas a lo que ha sido el daño viral. Sin embargo, la fiebre puede estar en cada etapa y es muy importante tomar en cuenta que muchos de los protocolos indican el uso horario o el uso periódico de este fármaco y fármacos como AINES, en donde una de las indicaciones que se da es el uso, por ejemplo, de manera horaria cada 8 horas del paracetamol. Controlar la fiebre es importante, pero no es el único paso que se debe hacer. Es importante conocer la fisiopatología de la enfermedad y conocer que la fiebre es un signo que indica un estado de inflamación,
pero sobre todo también puede indicar un estado de infección, en donde las infecciones bacterianas sobreagregadas marcan el pronóstico de la evolución del paciente. Ante una persona que se contagia de COVID-19 y al día o a los 2 días manifiesta fiebre, claramente esta fiebre es por el periodo de incubación y sería respuesta a la activación de la respuesta inmune innata. Sin embargo, pasado el periodo de incubación y el paciente ingresa a cuadro clínico, teniendo las manifestaciones que en el caso de Omicron y de acuerdo al estatus de vacunación pueden ser dolor de garganta, dolor muscular y fatiga, el paciente iniciará el cuadro clínico. Un paciente que se encuentra en el cuadro clínico y sobre todo manifiesta fiebre, significa que está teniendo una complicación de la enfermedad, y uno de los puntos muy importantes, como han reportado varios artículos de investigación, sobre todo frente a la variante Omicron, significaría que el paciente estaría haciendo un compromiso respiratorio. Fiebre en el cuadro clínico significa que el paciente está teniendo una complicación respiratoria, un caso que es muy importante, que estaría asociado sobre todo a neumonía. Es por ello que tratar una neumonía como complicación de COVID-19 no solo es controlar la temperatura, hay que tratar la causa de fondo, que generalmente son infecciones bacterianas sobreagregadas. He ahí que el uso de antibióticos utilizados para las bacterias que causan una sobreinfección o infección secundaria son útiles para evitar de que esto siga progresando. Una vez controlada la causa que está generando fiebre, el paciente no debe manifestar fiebre. Es por eso que el uso indiscriminado de fármacos como el paracetamol o AINES podrían cambiar el pronóstico del paciente. Debemos ser conscientes de que la enfermedad COVID-19 no es simplemente una infección viral. Tiene etapas de inflamación, tiene etapas de activación de la respuesta inmune y sobre todo tiene etapas de complicación de la evolución de la misma. Es por ello que nosotros debemos ser conscientes y entender que bajar la fiebre o controlar la temperatura es una manera incompleta de tratar la enfermedad. Hay que entender cuáles son las causas que están originando la fiebre y tratar esas causas y no solamente controlar la temperatura. Controlar la temperatura es controlar el efecto, más no la causa. La causa, ¿qué significaría? La causa o el origen de la fiebre significaría de que al controlar la fiebre, la causa que estaría causando la fiebre seguiría presente y esto podría conllevar a complicaciones del paciente. Es muy importante que nosotros debemos tener cuidado con el uso de los fármacos y sobre todo entender la fisiopatología y las etapas de la enfermedad COVID-19. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir un punto importante. Cuidado con el paracetamol y sobre todo con los AINES. Hemos entendido que el paracetamol cumpliría 2 de las 3 funciones que cumplen unos fármacos dentro del grupo que se conocen como los AINES, los cuales son los antiinflamatorios no esteroideos. Los AINES son un grupo de fármacos que tienen 3 funciones principales. Antipirético, es decir, evitan la temperatura, controlan la fiebre. Analgésicos, controlan el dolor y sobre todo antiinflamatorios, que evitan o controlan la inflamación. Característica que no tendría el paracetamol. El paracetamol tendría 2 de esas 3 funciones, antipirético y analgésico, más no es antiinflamatorio. Un punto muy importante es que los protocolos internacionales lo consideran como un fármaco fundamental en el manejo de COVID-19 y así es, porque ayuda a controlar la fiebre, la cual no puede estar permanente porque causa daño. Sin embargo, el problema importante está en que la prescripción de este fármaco muchas veces se da de manera horaria y no se entiende la fisiopatología de la enfermedad. El objetivo no es bajar o tratar la fiebre, el objetivo es manejar la causa de la fiebre. Es uno de los problemas que lamentablemente en muchos protocolos internacionales no se toma en cuenta. Es importante entender que la fiebre va a tener un significado en cada etapa de la enfermedad, conociendo que la enfermedad COVID-19 tiene 3 etapas: periodo de incubación, cuadro clínico y post-COVID. En el periodo de incubación, la fiebre es por la activación de la respuesta inmune innata. En el cuadro clínico es porque ya se rompió el umbral o pasó el umbral de la replicación viral y causa daño a nivel celular y sobre todo infecciones sobreagregadas. Y lo que significaría en el post-COVID una presencia de fiebre sería una complicación tardía. Datos importantes a tomar en cuenta y sobre todo que nosotros debemos tener cuidado en la prescripción de los fármacos. Paracetamol no debe ser usado de manera horaria, debe ser utilizado para controlar la temperatura, pero ayudado de un manejo correcto de cuál es la causa subyacente que está conllevando a la fiebre. Tomemos en cuenta esta información.
Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.